Hola chicos, les habla su profesora Meribeth. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es nutrición. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta imagen es que todos los seres vivos que vemos se están alimentando y es una particularidad, una característica que tienen todos los seres vivos. Ahora, en esta imagen podemos ver una célula. Recuerden, en este caso, como esta célula tiene un núcleo, estamos hablando de una célula eucariota. Y todo lo que rodea a la célula se llama membrana celular. Por ejemplo, acá podemos ver, si ampliáramos aún más esta imagen, intentando imaginarnos, ¿cierto?, lo que tiene la célula, podríamos ver esto, que es una membrana. Al igual que nosotros tenemos una piel que recubre todo nuestro cuerpo, de la misma manera, la membrana recubre toda la célula. Aquí podemos ver lo que es un dibujo esquemático de lo que podría pasar en la membrana. Vemos, esta es la membrana y acá afuera vemos unas sustancias que atraviesan la membrana de forma simple, por difusión facilitada y por transporte activo. Muy bien, la definición de nutrición es que es la función que realizan los seres vivos donde los organismos introducen sustancias o alimentos para transformarlos en nutrientes, de alimentos o sustancias a nutrientes, los cuales finalmente ingresan a la célula por la membrana plasmática. En el dibujo que les había mencionado anteriormente, en este dibujo podemos observar que hay una membrana, ¿cierto? A través de esta membrana es que pasan los nutrientes. Si bien aquí atraviesa la membrana, aquí ya tiene unos canales o unas proteínas especializadas para ello. Muy bien, los organismos se nutren para tres cosas. La primera, para suplir sus necesidades energéticas como correr, saltar o nadar. Otra es para procesos en los que el cuerpo o el organismo repara sus estructuras deterioradas. Por ejemplo, en el proceso de envejecimiento, las personas se arrugan o también empiezan a sufrir daños en su piel, o procesos también como la cicatrización. Otro es crecer y renovar sus células a través del aumento del tamaño y de la reproducción. Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que es la mitosis. Seguimos entonces y nos preguntamos, ¿qué tipo de nutrientes poseen los alimentos? Vemos aquí un esquema donde podemos ver los tipos de nutrientes: el pan, verduras, el yogur, los productos lácteos y las carnes, y al final las grasas y los aceites. Entonces, el pan posee carbohidratos. Las verduras poseen carbohidratos, vitaminas y minerales. El yogur, el queso y las carnes poseen aminoácidos, lípidos y carbohidratos también. Y finalmente, las grasas y los pasteles poseen muchos lípidos. Atención acá, estos poseen muchos carbohidratos. También pueden llegar a poseer lípidos o vitaminas, pero en muy poca cantidad. Estos de acá poseen carbohidratos, por ejemplo en las papas, la yuca, ¿sí? Pero tampoco es mucha cantidad. También está caracterizado por poseer muchas vitaminas y minerales. Seguimos entonces. Una vez ya supimos que existen unos tipos de alimentos, unos nutrientes que poseen estos alimentos, vemos la clasificación de los nutrientes. Y según esta clasificación podemos dividirlo en tres. Según su importancia, algunos nutrientes son esenciales y otros son no esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Que el cuerpo no los fabrica y que por tanto el ser humano o el organismo los debe llegar a obtener. Por ejemplo, están las vitaminas, los lípidos, los minerales y los aminoácidos. Otra característica es que también dependen de la cantidad que el organismo necesita para sobrevivir. Si la cantidad es grande, estamos hablando de macronutrientes. Entonces, el cuerpo requiere grandes cantidades de estos nutrientes para llevar a cabo sus funciones. Y los micronutrientes es que el cuerpo, si bien los necesita, no necesita muchas cantidades de estos nutrientes, como por ejemplo los minerales y las vitaminas.
Y finalmente tenemos una clasificación por composición, en donde tenemos que hay nutrientes que son inorgánicos y hay nutrientes que son orgánicos. ¿Qué quiere decir inorgánico? Inorgánico es aquel que se supone que no está en algo vivo. Y orgánico es algo que está en algo vivo. Por ejemplo, la carne, ¿cierto? De vaca, de res, como lo dijimos, está en un organismo vivo que es la vaca, la res. Y por eso estaríamos hablando de orgánica. ¿Cuál de los que les dije? Ahorita les dije carne de pollo, de res. Esos serían, por ejemplo, proteínas. Ahora lo vamos a ver mejor. Ahora ampliaremos la clasificación anterior y vamos a ver acerca de lo que son las vitaminas. Entonces, resulta que las vitaminas están compuestas por vitamina A, vitamina D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12 y la vitamina C. Son muchas vitaminas. Esta es más o menos la estructura química de la vitamina C, la estructura química de la vitamina B y finalmente la estructura química de la vitamina D. Simplemente un ejemplo. ¿Sí? Hay unos nutrientes, esos son los nutrientes que se llaman vitaminas y están dentro de estos alimentos, las frutas. Específicamente también algunas verduras. Por ejemplo, sabemos que las mandarinas y las frutas ácidas poseen vitamina C. Por su parte, tenemos también los minerales. ¿Cuáles son los minerales? Tenemos el calcio, el magnesio, el fósforo, el potasio, el azufre, el cloro, hierro, cobre, selenio, yodo, zinc. Todos estos minerales los necesitamos en nuestro cuerpo y debemos ingerirlo. Por ejemplo, la sal está yodada. El yodo es un mineral que debemos ingerir para poder estar bien. ¿Lo necesitamos en grandes cantidades? No, lo necesitamos en muy pequeñas cantidades, así que estaríamos hablando de un micronutriente. Bien, ahora aquí estamos viendo imágenes donde podríamos encontrar este tipo de minerales. Tenemos el magnesio, que no hay un alimento, por así decirlo, que tenga el magnesio, pero hay otros que están enriquecidos con magnesio. Por ejemplo, cuando consumes granola, ¿cierto? O leche, puedes notar que en la descripción de la leche dice, tiene estos alimentos, tiene estos minerales, tiene estos carbohidratos. Siempre fíjate en la parte de atrás, los alimentos que consumes, cuáles son los nutrientes que estás ingiriendo. Muy bien, ahora seguimos con los aminoácidos. Atención acá. Los aminoácidos son unas estructuras que conforman a las proteínas. Las proteínas son grandes y si tú las llegas y las acercas, estarías viendo lo que son los aminoácidos. Miremos esta gran cadena larga acá. Esta gran cadena está representando una sola proteína y cada una de estas bolitas está representando un aminoácido. Este es un aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos hay? Tenemos acá aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Qué quiere decir que sean esenciales? Que indudablemente el cuerpo los debe introducir, que los debo conseguir, que los debo consumir, porque mi cuerpo no los puede fabricar. En cambio, estos de acá, el cuerpo los puede fabricar. Por eso estamos diciendo que no son esenciales. Acá podemos ver que hay nutrientes, alimentos que tienen este tipo de nutrientes, aminoácidos. Por ejemplo, los granos, las carnes tienen proteínas, tienen aminoácidos. También están los huevos y los productos lácteos. Continuando, tenemos a los carbohidratos. Los carbohidratos, dependiendo del tamaño, los más pequeños, más pequeñitos, se llaman monosacáridos porque es una sola molécula. Miremos acá la estructura molecular. El monosacárido, mira, es esta sola molécula. Mira que hay una. Son diferentes, pero es una sola molécula. Luego sigue el mediano, que se llaman disacáridos. De dos. Y vemos que hay dos moléculas unidas, una molécula y dos moléculas. Aquí estoy hablando de un disacárido. Miren acá también, dos moléculas. Y finalmente encontramos a los polisacáridos, que son definitivamente muy grandes. Y debido a que son grandes, tienen más de dos moléculas. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro, por así decirlo, porque realmente el almidón tiene muchas otras moléculas más. Seguimos entonces.
Los monosacáridos, ejemplos. Tenemos lo que es la glucosa, comúnmente llamada azúcar, la fructosa, que es el azúcar presente en las frutas, la galactosa, que se encuentra en los productos lácteos, la manosa, ribosa y la desoxirribosa. También está entre los disacáridos la sacarosa, lactosa, maltosa, isomaltosa, trevalosa y la celulosa. Finalmente, los más grandes, quizás te suenen conocidos, son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Atención, además que este almidón te suena conocido, ¿verdad? Lo puedes encontrar en los productos vegetales, como por ejemplo las papas, las yucas. Aquí podemos ver ejemplos de carbohidratos como glucosa. Aquí podemos ver ejemplos de carbohidratos como la lactosa, la galactosa. Y aquí podemos ver ejemplos de alimentos que poseen carbohidratos grandes, como por ejemplo el almidón. El siguiente nutriente que tenemos son los lípidos. Estos lípidos están compuestos por aceites, ceras, fosfolípidos, grasas y glucolípidos. Vamos acá, en la parte química. Podemos ver que esta es la molécula que representa a un fosfolípido. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya antes la membrana celular? Miren, ¿cuántos de esto tiene este pequeño pedazo? Muchos, ¿verdad? Si solo este pequeño tiene muchos de estos, imagínese todo el cuerpo. Imagínese todas las células. Demasiados. Entonces, necesitamos ingerir lípidos. Pero ya sabemos que hay una contraindicación con esta situación. Hay algunos lípidos o algunas grasas que podríamos llamar saludables y hay otras grasas que no son muy saludables. Por ejemplo, acá tenemos un chicharrón, qué delicioso. Tiene muchas grasas, también tiene proteínas. Aquí podemos encontrar una rica hamburguesa. Espero que hayan almorzado o desayunado muy bien. Podemos ver que en esta hamburguesa hay carbohidratos, lípidos y también proteínas. No vemos aquí de forma física y tangente una fuente significativa de vitaminas y minerales. En la siguiente imagen también podemos ver otra fuente de lípidos, como por ejemplo unas papitas ricas, llenas de grasita, deliciosas, con muchos lípidos para tu cuerpo. Y finalmente tenemos el último nutriente, que es los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos están en todos los organismos que están vivos. Todos. Es decir, si quiero consumir ácidos nucleicos, ¿qué debo comer? Algo que esté vivo indudablemente. ¿Por qué? Los ácidos nucleicos están en el núcleo de las células. Bien, entonces necesito consumir células, que pueden ser vegetales o animales. Y aquí podemos ver, nos dice que los ácidos nucleicos están compuestos por nucleótidos. Eso es un poquito complicado, pero no se preocupen, esto es apenas un repaso. Este es una cadena de ADN. Y aquí podemos ver un circulito, un cuadrito y acá la letra A, ¿cierto? Este se repite aquí, acá, acá y acá. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pero resulta que aquí dice A, aquí dice C, aquí dice G. Tienes razón, en eso se diferencian, y es que hay nucleótidos que tienen la letra A, otros nucleótidos que tienen la letra C, la G o la T. ¿Qué significa? Adenina, citosina, guanina y timina, pero son prácticamente muy similares o idénticos. Estos nucleótidos forman a los ácidos nucleicos. Una línea de nucleótidos, estamos hablando de un ARN, pero si tenemos dos líneas de nucleótidos, estaríamos hablando entonces del ADN. Miremoslo acá, ácido desoxirribonucleico o ADN, mientras que el de una sola cadena es ácido ribonucleico o ARN. Luego verán cuál es la diferencia entre desoxirribonucleico y ribonucleico. Aquí podemos ver nuestra imagen del ADN. Espero que recuerden lo que es esto. Un cromosoma que se encuentra dentro del núcleo y se ven muy claramente en una etapa de la división celular llamada metafase. Los ácidos nucleicos están en todos los alimentos que tengan núcleo, ya sean vegetales o animales. Vamos ahora con los tipos de nutrición.
En los tipos de nutrición tenemos tipo de nutrición autótrofa y tipo de nutrición heterótrofa. En la nutrición autótrofa, los organismos consiguen sus alimentos y los fabrican ellos mismos, mientras que en la heterótrofa ellos necesitan consumir a otros organismos que ya han fabricado o que ya tienen sus nutrientes adentro. Entre la autótrofa están los fotosintéticos. ¿Qué quiere decir fotosintéticos? Son aquellos organismos, por supuesto vivos, que usan la energía solar. Por eso la palabra foto, que significa luz. Requieren la luz para poder generar sus nutrientes y también necesitan sustancias inorgánicas y minerales. Estas, por ejemplo, las plantas las adquieren a través de la raíz. Tenemos los quimiosintéticos, que toda su nutrición gracias a mecanismos químicos. Necesitan materia inorgánica, minerales, y algunos ejemplos de este tipo de nutrición son las bacterias. Seguimos acá con heterótrofa. Nosotros los humanos somos heterótrofos porque no nos paramos a recibir el sol para simplemente alimentarnos. Necesitamos comer al menos 3 veces al día. Y resulta que nosotros somos específicamente holozoicos, pues somos organismos que ingerimos alimentos orgánicos vivos en estado sólido y también minerales. Un ejemplo, las vacas, también los humanos, los perros y otro tipo de animales. Seguimos con la alimentación o la nutrición saprobiótica. Saprobiótica. En este tipo de organismos ellos ingieren alimentos que están en descomposición o que están muertos. Por ejemplo, los cadáveres muertos, ¿cierto? Los excrementos o las hojas, las hojarascas que están en los bosques. Todo esto ya está con un proceso de descomposición. ¿Quiénes se alimentan de este tipo de alimentos? Los hongos, por ejemplo, sin mencionar otros organismos. Y finalmente la parasítica. Son aquellos organismos que viven dentro de otros organismos vivos o que se alimentan de ellos. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos lo que es los organismos fotosintéticos, absorbiendo la luz para poder nutrirse. Tenemos acá una imagen de unas bacterias que empiezan a reproducirse, son quimiosintéticos. Un humano que se está alimentando de una manzana, que es un alimento sólido. Nosotros somos holozoicos. Tenemos también este escarabajo, ¿cierto? Escarabajo pelotero, que está llevando su bola de excremento y es una nutrición saprobiótica. Y finalmente podemos ver una cabeza con una garrapata. Esta garrapata sería un parásito y su tipo de nutrición es parasítica. Clasificación de los organismos y su nutrición. Sabemos que existe una clasificación de 5 reinos. El primer reino están o contienen a las bacterias, los protistas, los hongos, las plantas y los animales. Recordemos, aquí la mayoría son eucariotas. Los únicos que son procariotas son las bacterias. ¿Qué es procariotas? No tienen núcleo. Eucariotas sí tienen núcleo. ¿Bien? Entonces, las bacterias tienen un tipo de nutrición fotosintética, es decir, que pueden llegar a obtener sus alimentos gracias a la luz. Otros son quimiosintéticas, es decir, pueden llegar a obtener sus alimentos gracias a reacciones químicas, y finalmente la heterótrofa. Es decir, que estas bacterias tienen un tipo de nutrición muy variada. Finalmente, ¿a través de qué proceso ellas logran nutrirse? Como son una célula y son demasiado pequeñas, ellas lo hacen simplemente a través de transporte celular, que podría ser transporte pasivo o transporte activo. También tenemos acá lo que son los protistas. Estos protistas suelen causar enfermedades, o también están acá las algas, que no causan enfermedades y tienen un tipo de nutrición tanto autótrofa como heterótrofa. Por ejemplo, los protistas que pueden causar enfermedades podrían considerarse heterótrofos, y los protistas que, por el contrario, son algas que producen oxígeno, son autótrofas. Un dato curioso: los protistas, en especial las algas, son aquellos que permiten que podamos respirar. En el mar hay muchas algas. Muy bien, el proceso a través del cual estos organismos ingieren sus alimentos es
por difusión, transporte activo, endocitosis, pignocitosis y fagocitosis. Nuevamente, estos organismos son muy pequeños, motivo por el cual no tienen sistemas muy grandes. Simplemente por su célula, por su membrana, ingieren estos nutrientes. Ya lo vamos a ver. Los hongos son heterótrofos y el proceso a través del cual pueden nutrirse es gracias a la digestión externa, en la cual degradan y absorben. ¿Cómo así digestión externa? Imagínate que soy un hongo y empiezo simplemente a escupir y lleno de saliva todo el piso. Y luego con mis pies empiezo a absorber toda esa saliva, lleno de esos nutrientes que están a mi alrededor. Todo eso lo empiezo a absorber. ¿Cuándo empiezo a degradar? Cuando la saliva la lanzo sobre todo lo que me rodea y esa saliva va a degradar todos los nutrientes que están en el suelo. Una vez los degrade, ahí empiezo a absorber. Pero por supuesto, no es lo real. Estoy hablando del caso de los hongos. Las plantas son también eucariotas y ellas tienen un proceso a través del cual adquieren sus nutrientes y este proceso es, primero, la absorción. Lo hacen por las raíces, luego por el xilema ingresa lo que es la savia bruta y en la circulación, que se da por el xilema y el floema, y la respiración, ellos lo hacen por los estomas y lenticelas. Y finalmente también tienen un proceso de excreción, aunque generalmente las plantas casi no excretan nada y lo que excretan lo vuelven a reutilizar. Por ejemplo, utilizan el CO2 y desechan el oxígeno. Pero luego, cuando ellas respiran, ellas también usan el oxígeno. Y finalmente tenemos también a los animales. Son heterótrofos y el proceso a través del cual ingieren sus alimentos ya lo vamos a ver a continuación. Pero vamos a ver antes unas imágenes que nos ayudan a entender lo que es acá este proceso de nutrición. Vemos la bacteria y simplemente empieza a agarrar aquellos nutrientes que necesitan. Este es un proceso llamado fagocitosis. Una vez que ya no necesita sus nutrientes, simplemente los desecha. El siguiente proceso, les habíamos dicho, ¿cierto? Transporte activo y transporte pasivo. Estos dos, los que ya mencioné en las imágenes acá, son procesos para nutrirse realizados por las bacterias. Las plantas, aquí hablábamos de xilema y floema, observemos esta planta, ¿cierto? Resulta que podemos ver por el xilema suben unos nutrientes que van hacia las hojas, mientras que el floema son unos nutrientes que salen de las hojas y se dirigen hacia la raíz. Bien, muy bien. Ahora sí vamos a empezar a hablar de los procesos de nutrición en invertebrados. Recordemos, los animales podríamos hacer una pequeña clasificación muy sencilla entre vertebrados e invertebrados. Los primeros que vamos a ver son los invertebrados. Por ejemplo, los poríferos son estos, se encuentran por ejemplo en el mar y no tienen unas estructuras especializadas, adquieren sus nutrientes a través de procesos como difusión, transporte activo, endocitosis y pignocitosis, que son procesos que ya habíamos visto, como por ejemplo las bacterias lo realizan. Otro ejemplo son los moluscos. Los moluscos, vemos acá dos ejemplos de moluscos y estos tienen un proceso ya especializado de nutrición. Atención acá antes de seguir. La nutrición requiere muchos sistemas. Por ejemplo, los humanos tenemos en todo nuestro proceso de nutrición el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema excretor y el sistema circulatorio. Hay muchos sistemas involucrados en el proceso de nutrición. Acá, por ejemplo, los moluscos en la digestión, obviamente, tienen también boca para poder ingerir sus alimentos, tienen un proceso de respiración y lo hacen gracias a las branquias. La absorción la hacen a través de un sistema circulatorio que se llama abierto y finalmente en la eliminación tenemos un sistema excretor y esto es gracias a los metanefrios. A continuación tenemos los anélidos, podemos ver dos imágenes de anélidos, las lombrices y también la sanguijuela también es un anélido, se caracteriza por tener estos segmentos acá. Miren que tanto las lombrices como las sanguijuelas tienen unos pequeños segmentos.
Resulta que los anélidos tienen una boca a través de la cual realizan una ingestión, pero también hay un proceso allí involucrado y es que tienen un buche y una molleja para degradar todo aquello que ingresan. Luego tienen un proceso de respiración y es gracias a la piel o a las branquias. ¿Cómo así que piel? Sí, por supuesto, ellas no tienen un sistema especializado, motivo por el cual el oxígeno ingresa a través de la piel. ¿Has notado acaso que cuando llueve mucho las lombrices empiezan a salir de la tierra? Es porque ellas también necesitan oxígeno para respirar y ese oxígeno ingresa a ellas por medio de la piel. Seguimos luego, equinodermos. Aquí tenemos dos ejemplos de equinodermos. Tenemos el erizo de mar y la estrella de mar. Estos organismos, estos animales, también tienen un proceso de digestión en donde a través de las bocas, por acá, ingresan sus alimentos. Luego también tenemos la respiración. Estos organismos viven en el mar, así que para poder respirar es sacar el oxígeno que hay dentro del agua. Y para ello, la estructura que lo hace se llaman branquias. Luego tienen un sistema circulatorio abierto y eliminan los desechos a través de los amebocitos por medio de difusión, que es un tipo de transporte pasivo. Los artrópodos. En los artrópodos recordemos que son todos los insectos, por ejemplo las arañas, las cucarachas, tenemos también las hormigas, los piojos, las garrapatas, todo esto son insectos. Vemos acá, tenemos este pez. El pez tiene branquias, ¿cierto? Ya los habíamos mencionado cuando hablábamos acerca de los que poseían respiración a través de branquias. Veamos aquí las branquias. Por medio de las branquias es que se respira. Ahora, este cuadro nos está mostrando el proceso de nutrición en vertebrados. Yo creo que ya reconocemos a los vertebrados. Reconocemos a los peces, a los anfibios, las aves, reptiles y mamíferos. Todos estos tienen una boca a través de la cual ingieren. Y también tienen los 4 procesos o los sistemas que son digestión, respiración, absorción y eliminación. La respiración en los peces es por branquias, la absorción, es decir, que ellos usan esos nutrientes que acaban de comer porque de pasar del sistema digestivo a todas las células tiene que haber un sistema de transporte, ese se llama el sistema circulatorio. Ellos tienen un sistema circulatorio cerrado y finalmente excretan las sustancias a través de una sustancia definitiva que se llama amoníaco. Lo hacen por medio de una estructura, un órgano que se llama riñón. También tenemos a los anfibios. La respiración la hacen a través de las branquias, cuando tienen una etapa en donde son peces, son renacuajitos, tienen branquias. Pero cuando ya empiezan a desarrollarse, por ejemplo, ya son sapitos, ahí tendrían pulmones. En la absorción tienen un sistema circulatorio doble e incompleto. Y finalmente, la eliminación es gracias al sistema excretor, riñón y excretan urea. Con las aves también hay los mismos procesos, ingieren, pasa por su sistema digestivo, luego tienen una respiración y también luego tienen una absorción por medio del sistema circulatorio cerrado y completo. Cerrado y completo. Anteriormente estábamos viendo cerrados, dobles y completos e incompleto, y este ya está hablando de lo que es un completo. Seguimos con una eliminación de las sustancias de desecho, lo que ya no sirve. A través de los riñones ellos excretan amoníaco. Los reptiles también tienen los 4 procesos que ya les había comentado. Digestión, primero abren la boca, consumen, luego tienen la respiración, los reptiles tienen pulmones. Luego absorción, que es a través del sistema circulatorio cerrado, doble e incompleto. Una eliminación, lo eliminan gracias al sistema excretor, donde tienen al final el amoníaco. Y también los mamíferos, que también, como les decía, tienen todos esos procesos. Nosotros, que somos parte de los mamíferos, tenemos nuestra boca, nuestro esófago, nuestro estómago, nuestro intestino delgado, nuestro intestino grueso, que hace parte de todo el sistema digestivo. Por supuesto, ellos también tienen unos sistemas digestivos, cada quien diferente de acuerdo a su función. En la absorción, los seres humanos y también los mamíferos tienen un sistema circulatorio cerrado, doble y completo.
que se considera uno de los mejores sistemas de circulación. Y finalmente la eliminación es gracias a los riñones, excretamos urea. Atención acá, estoy hablando de excreción líquida, pero sabemos que también excretamos heces fecales, ¿cierto? Ese es el final del sistema digestivo, que es lo que sucede con los nutrientes que nosotros no necesitamos. El sistema excretor es lo que no necesita cada una de las células. Recapitulemos esta pequeña parte. Resulta que cuando nos comemos una manzana, primero ingresa a nuestra boca, pasa por nuestro esófago, llega a nuestro estómago. En el estómago empezamos a generar sustancias para que se degraden y luego esas sustancias pasan al intestino delgado. El intestino delgado se parece a esto, lleno de pelitos. Y en cada uno de los pelitos, los nutrientes que ya habíamos mencionado se pegan y estos pelitos lo llevan hacia acá. Allá está la sangre. Y es la sangre en ese sistema circulatorio que permite que esos nutrientes vayan por todas partes del cuerpo hasta cada una de las células. Pero una vez la célula la introduce y dice, la usé, realicé un metabolismo, ahora ya no la necesito, la saca de su estructura a través de la membrana, esa sustancia que ya no necesita, la célula la saca de su estructura y viaja también a través de la sangre. Y de la sangre pasa a los riñones. En los riñones la sangre se limpia, se hace un proceso de limpieza a través de una filtración y los riñones van a obtener lo que es, en nuestro caso, la urea, en este caso, el amoníaco, en este caso, también el amoníaco, ¿cierto? Estamos hablando del proceso de los nutrientes que sí usamos, pero nos habíamos quedado en el intestino delgado que iba al sistema circulatorio, luego a las células. Pero sabemos que también tenemos un sistema digestivo que contiene al intestino grueso. Pasan aquellos alimentos que no necesitamos, por ejemplo las pepas de la manzana o la cáscara de la manzana que no podemos digerir porque no tenemos los mecanismos para digerirla. Estos bajan esperando a que llegue el momento de que podamos realizar nuestras heces fecales al menos una vez al día. Muy bien, entonces seguimos acá y resulta que este es el sistema de respiración de los peces. Este es el sistema de respiración de anfibios, de mamíferos y también de reptiles. Y este es el sistema de respiración de algunos organismos, por ejemplo, los insectos o los artrópodos. Finalizamos ya la temática con el metabolismo. Recuerden que les había dicho que los nutrientes pasan así: boca, estómago, intestino delgado, del intestino delgado al sistema circulatorio, del sistema circulatorio a las células. En las células hay un proceso y ese proceso se llama metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es el conjunto de cambios químicos y biológicos que se producen en las células. Atención, cada una de tus células hace un metabolismo. El metabolismo puede ser de dos formas: anabólico o catabólico. En el anabólico se genera moléculas grandes. Es como si yo tuviese una gran cantidad de cartas y empezara con ellas a fabricar un castillo. Una molécula simple sería esa carta y una molécula grande sería todo el castillo. Bien, eso es un proceso anabólico. Y un proceso catabólico, ¡catabum!, es un proceso de destrucción. Imagínate todo ese castillo hecho de cartas y simplemente se cae porque llegó un viento o llegó una persona que lo destruyó. ¿Para qué? Es que quería jugar cartas con mi amigo, ¿cierto? Por supuesto, siempre hay un motivo. Veamos entonces las imágenes alusivas que tengo a estos dos procesos. En el anabólico es una construcción de moléculas grandes y en el catabólico es un proceso de fragmentación y destrucción para luego introducir esas sustancias porque las necesito por algún motivo.
Listo, muy bien. Tipos de metabolismos. Tenemos los carbohidratos, de lípidos y de proteínas. En el proceso de metabolismo de carbohidratos también hay catabolismo y anabolismo. Catabolismo dijimos que era ¿qué? Cata, boom, rompimiento, ¿cierto? ¿Qué se está rompiendo? Aquí dice glicólisis. Glicólisis, estamos hablando de carbohidratos. ¿Qué se rompe entonces en el catabolismo de carbohidratos? Se rompen los carbohidratos. Recuerden que habíamos dicho que habían carbohidratos grandes, como el almidón o el glucógeno, y que habían carbohidratos muy pequeños, como la glucosa, la fructosa. Estos grandes carbohidratos en el proceso de catabolismo se rompen y se fragmentan para generar estas pequeñas moléculas de carbohidratos que sí las podemos asimilar. Por ejemplo, resulta que estuve mucho tiempo en cuarentena, comí demasiado y me engordé. ¿Por qué te engordaste? Porque no realizabas ejercicio, porque estabas encerrado en tu casa y tenías una vida muy tranquila. ¿Cómo? Tienes una vida muy tranquila y no necesitas energía, entonces tu cuerpo simplemente empieza a almacenar la energía. ¿Cómo empieza a almacenar? Uniendo una molécula con otra, con otra, con otra, con otra. Y ese es un proceso anabólico. Unimos todas esas moléculas porque en algún momento las vamos a necesitar. ¿En qué momento? En el momento de las vacas flacas, cuando tengamos que volver al colegio y hacer educación física, o cuando tengamos que hacer una gran maratón, o cuando volvamos a jugar un partido de fútbol o un partido de básquet, o podamos patinar. Estos procesos ya requerirían un proceso catabólico. Acá vemos entonces los lípidos, aquellos que son y están en los gorditos. Nosotros también almacenamos lípidos o también los usamos. Los lípidos son los que más dan energía. Si bien dan mucha energía para el cuerpo, son preciosos y dice, después de haberse gastado todos los carbohidratos, dice, ahora sí, necesitamos más, entonces quememos los lípidos. Pero primero quema los carbohidratos y luego quema los lípidos. Y si definitivamente no tiene ni carbohidratos ni lípidos, entonces dice, echemos mano entonces de las proteínas y empezamos a consumir a las proteínas. Atención, este es el proceso en el cual perdemos masa muscular. No debemos llegar hasta ese punto porque estaríamos hablando de una desnutrición. Estoy hablando entonces de un proceso catabólico, ¿cierto? Donde consumí primero carbohidratos. Luego de consumirme todos los carbohidratos, me consumí los lípidos. Luego de consumirme todos los lípidos, empiezo a consumirme las proteínas. Y el proceso contrario, el proceso anabólico, sería en donde de tanto comer empiezo a generar muchas proteínas y empiezo a tener mucha masa muscular. Pero luego dice el cuerpo, tenemos muchos alimentos, muchos nutrientes, entonces empezamos a fabricar lípidos, que son esos gorditos que de pronto nos hacen sentir un poquito baja nuestra autoestima, pero no tienes gordura, sino que tienes sabor. Listo, y finalmente los carbohidratos, que los necesitamos en nuestro diario vivir para poder realizar nuestras funciones rutinarias. Finalmente quiero dejarte una pregunta. Pregúntate a ti mismo, ¿qué pasaría en la sociedad si los seres humanos no se alimentaran? Espero que te haya gustado mucho. Por favor, no olvides hacer un comentario acerca de qué pasaría, qué consideras que podría pasar. Muchas gracias, espero que estén atentos a un próximo video.